Sociedad Colimense de Medicina de Emergencias, capítulo Colima. Hagamos que las cosas sucedan en el capítulo Nayarit. Hagamos que las cosas sucedan en la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencias. The IFEM Academy is a global initiative by the International Federation for Emergency Medicine. It unifies IFEM's diverse educational activities into a learning mission that supports advocacy for IFEM's vision. This e-learning platform will include courses, webinars, and digital content, co-created with expert global partners, available in multilingual formats. Hello, my name is Dr. Saleh Faris Al Ali. I'm the president of the International Federation for Emergency Medicine. We would like to bring you information on the IFEM Academy, an exciting development for educating professionals working in emergency care all over the world. Hello, my name is Dr. Fionn Davis, and I'm a past president of the International Federation for Emergency Medicine. I am passionate about education. The IFEM Academy project connects the best of the world's emergency medicine e-learning resources and the best teachers to the staff in hospitals in all corners of the world, filling a big gap for those in greatest need. State-of-the-art, bite-sized learning will underpin more formal webinars and in-person courses. Hello, I'm Dr. Pauline Convocar, the President of the Asian Society for Emergency Medicine and the President-elect of the International Federation for Emergency Medicine. As a faculty member and mentor to emerging leaders, I have witnessed how access to knowledge changes not just clinicians but entire systems. The IFEM Academy brings world-class education to every corner of the globe, ensuring that even in low and middle-income countries, excellence in emergency medicine is achievable. When we invest in the academy, we invest in people. We nurture the next generation of emergency physicians. We sustain growth, and we move together toward equitable, quality emergency care for all. Together, let's make learning truly global with the IFEM Academy. Hey everyone, I'm Dr. Priska Kizito from Uganda. I've spent much of my time helping build emergency care systems and training programs across our country. And I realized that across Africa, many providers that are dedicated to emergency care strain in terms of learning and access to structured, quality, ongoing training. And this is why the IFEM Academy really excites me. It will help connect us in terms of collaboration, enable us to link up to better resources and even collaborate in terms of teaching. This will enable everyone everywhere to access the available resources and empower all clinicians in emergency care across the world. Thank you. Hello, I'm Dr. Martin Torraco, an emergency medicine consultant from Argentina. In many parts of Latin America, getting consistent, high-quality training in emergency medicine can be quite a challenge, especially in low-resource or remote areas like smaller towns, rural communities, or regions with harsh climates. That's why the IFEM Academy is such a brilliant initiative. It brings together trusted, evidence-based learning from around the world and makes it easily accessible to clinicians wherever they are. I really believe this will help strengthen our specialty, support professional growth, and ultimately improve the care we can deliver. IFEM's vision is to provide the emergency medicine go-to resource, which gives equitable access to the world's emergency physicians, nurses, and paramedics. We would value your support.
idioma de México. Muy buenas noches a todos. Hola, buenas noches tengan todos ustedes. Mi nombre es Jorge Juárez, miembro del Comité de Enfermería de la Sociedad Mexicana de Medicina en Emergencias. Sean bienvenidos nuevamente a una sesión más. En esta ocasión va a ser un tema diferente, pero de gran relevancia, donde tendremos a personalidades distintivas que nos engalanecen el día de hoy. Para ello se realizará un conversatorio con el tema marco legal en la práctica avanzada de enfermería en urgencias y esclareceremos situaciones muy particulares que nos pasan día a día mediante una serie de preguntas que tenemos preparada para ustedes. Agradezco su participación y espero disfruten de esta sesión. Sin más preámbulos, presento a cada uno de ellos. En primer lugar, y que no tengo el gusto de conocerlo de persona, pero a ver qué día podemos colaborar. El maestro Emir Gómez Morales es licenciado en enfermería, especialista en enfermería quirúrgica, maestro en gestión y administración hospitalaria, supervisor de enfermería y pionero de accesos vasculares ecoguiados en la Clínica Hospital ISSSTE de Coatzacoalcos, docente de la Universidad Sotavento y CETS Oriente. Tiene diplomados como Legislación en Salud de RENEMPRO, Enfermería Pericial de REMEMPRO también, Métodos Alternos para la Resolución de Conflictos ISSSTE. Continuamos con el maestro Santiago Ortuño Pérez. Igual tengo el gusto de conocer y colaborar con él. Él es técnico de enfermería general, licenciado en enfermería por parte de la UNAM FES Zaragoza, maestro en educación por la UNITEC, doctor en educación por la UEM, estudiante de licenciatura en Derecho. Aparte, es director general del Instituto Mexicano de Certificaciones de Competencias Laborales en Salud, INMEX, no sé si lo pronuncié bien, presidente y director ejecutivo de la Red Mexicana de Enfermería Pericial y Procesos. Trabajó como enfermero asistencial por más de 23 años y ahora ejerce, obviamente, la enfermería independiente y a través de la consulta privada. Es enfermero perito, es profesor de diferentes diplomados como proceso enfermero, enfermería pericial, notas de enfermería, certificador de habilidades laborales, certificador de competencias laborales y aparte tiene diplomado en docencia universitaria. Es conferencista nacional e internacional, escritor de narrativas por Editorial Luz y Vida, conductor y creador del programa Voces de Enfermería, coautor del libro Hombres de Blanco, premio al Mérito y Liderazgo de Enfermería 2024, por el Honorable Congreso de la Unión, doctor honoris causa por el Claustro Vitalis Honoris México, también doctor honoris causa por la Universidad de Valencia, España. Y por último y no menos importante, lo que es el maestro Román Vázquez Obando. Igual tengo el gusto de conocerlo, no hemos colaborado, esperemos que en algún momento igual podamos colaborar de manera conjunta. El maestro es licenciado en enfermería por la Facultad de Enfermería de la Universidad Veracruzana en la región Veracruz, maestro en enfermería por la Facultad de Enfermería de la Universidad Veracruzana en la región de Jalapa, licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho del Sistema de Enseñanza Abierta de la Universidad Veracruzana de la región Boca del Río, Veracruz, docente por asignatura de la Universidad Veracruzana en la región Jalapa, miembro del Padrón Veracruzano de Investigadores, autor de 13 artículos, autor de 2 libros y traducido a hasta 9 idiomas diferentes. Fue trabajador de los servicios de salud de Veracruz, de CESBER. Si se dan cuenta, realmente nuestros ponentes el día de hoy, tienen una alta experiencia y un currículum bastante robusto que me llena de orgullo, obviamente, que estén aquí con nosotros. La dinámica, si no la conocen, se las explico. Cada uno de ustedes van a tener una serie de preguntas, ¿no? Con un tiempo, obviamente, un poquito corto, ¿no? Tratar de ser un poquito precisos, ¿no? En las respuestas para que esto sea más fluido y porque, tenemos hasta cierto tiempo dentro de toda la sesión, que es 1 hora. Entonces, sin más, voy a comenzar con el maestro Emir, si están de acuerdo. ¿Cuál es el alcance, el maestro, legal de la intervención de enfermería en urgencias cuando no hay médico disponible? ¿Hasta dónde puede actuar sin ocurrir en una responsabilidad legal? Adelante, maestro. Pequeña situación con la red. Si gustan, puedo pasar a la siguiente pregunta, ¿no? Y si no hay ningún problema, puedo regresar con el maestro Emir en la siguiente, ¿sale? Entonces, maestro Román, ¿qué tal? ¿Qué documentos y registros son obligatorios para el personal de enfermería en urgencias y cómo impactan legalmente en caso de una demanda? En cuanto a qué documentos y registros son obligatorios para el personal de enfermería,
bueno, debemos de recordar que inherentemente el único documento para enfermería es la hoja de registros clínicos. No podemos apartar que el expediente clínico pues pertenece tanto a la institución como al paciente. Es decir, el expediente está en posesión de la institución, del hospital, de la unidad de primer nivel, pero tiene datos o información que pertenecen al usuario. Entonces podemos decir que el expediente clínico pues pertenece a la institución y al paciente. Y nosotros como enfermeros podemos echar mano del expediente clínico, pero inherentemente, específicamente, y el documento que a enfermería le pertenece, pues es la hoja de enfermería, la hoja de registros clínicos. Como ya lo mencioné, o sea, también puede echar mano de otros documentos que se encuentren en el expediente clínico, pero vamos a enfocarnos en la hoja de enfermería. ¿Y cómo puede impactar legalmente en una demanda? Bueno, la hoja de enfermería se puede ocupar en diferentes tipos de litigios. Tenemos varias vías. En derecho le conocemos como la vía administrativa, aquella controversia, situación que se presenta en la administración pública. Para ser más claros, alguna situación que se presente en la institución, en el hospital. Yo me encuentro trabajando en el hospital, se presentó una situación y bueno, lo vamos a arreglar por la vía administrativa. Quiere decir que lo vamos a arreglar ahí mismo en la institución o puede avanzar a otras entidades, pero de la misma administración pública. ¿En qué casos puede darse? Bueno, pues alguna situación de paciente enfermero, paciente hospital o también de hospital enfermero. ¿Y la hoja de enfermería qué papel juega en esta situación? Bueno, pues la hoja de registros clínicos va a demostrar las actividades que realizó enfermería. En el ejercicio de ese análisis, bueno, se puede determinar según el contexto que se esté planteando la implicación del personal en la situación que se esté analizando. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo que es inventado en este momento, pero por ejemplo, que el familiar del paciente de la cama 38 de medicina interna diga que el enfermero no le dio la comida al paciente y se la comió, ¿no? Entonces reportó y vienen a hacer la investigación y la hoja de enfermería pues tiene que decir si le dio o no. Si dice que le dio la comida, pero hay una cámara o alguien más lo vio que se comió la comida, pues bueno, eso ya pertenece a la investigación, pero el papel que juega la hoja de enfermería es que sirve como evidencia. Hay situaciones en las que la hoja de enfermería se ha presentado en litigios de derecho laboral. Por ejemplo, aquí en el estado de Veracruz tuvimos una situación de un jefe de piso de un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social que fue retirado de su puesto. Estuvo fuera 2 años y se fue a un litigio en el que ganó en la segunda instancia. Las hojas de enfermería, porque fueron muchas las que se presentaron, sirvieron como evidencia para demostrar de que la investigación por la que se le acusaba estaba mal hecha. ¿Por qué? Bueno, se presentaron las hojas de enfermería y algunas tenían información que se había borrado, hojas de enfermería incompletas, hojas de enfermería que no llevaban secuencias, llevaban, por ejemplo, la de lunes, miércoles, jueves y domingo. Entonces, las hojas de enfermería sirvieron como evidencia y en este caso, pues, no ayudaron a llegar a la verdad de lo que ocurrió. También en el derecho civil sirve como evidencia para casos de responsabilidad civil, lo que comúnmente conocemos como reparación de daños y de perjuicios. Esta es una cuestión de las obligaciones extracontractuales, que más adelante vamos a mencionar un poquito más de información al respecto. Y en la vía penal, de manera penal, pues bueno, como ya hemos visto en los ejemplos anteriores, pues la hoja de enfermería sirve como evidencia documental. Entonces, no exime de que si se llegara a presentar la situación con las características necesarias para que se abra una carpeta de investigación, pues también el expediente clínico podría ser una prueba documental por el hecho de que pertenece a una institución de la administración pública. Bueno, todos estos ejemplos son situaciones no previstas en las que la hoja de enfermería podría fungir como un medio de prueba. Hay algunas sentencias o tesis donde
se menciona al personal de enfermería, las hojas de enfermería, pero bueno, no hay muchas tesis o sentencias publicadas que sean propiamente de enfermería, pero bueno, no sabemos si más adelante haya más material que arroje luz al respecto, pero en el análisis jurídico de la hoja de enfermería es la forma en la que este registro clínico propio de nuestra profesión puede servir como medio de prueba. Ok, maestro Román, le agradezco mucho su participación. Esperemos que ahorita vuelva el maestro Emir. Y pues continuamos con el maestro Santiago. ¿Qué tal, maestro? Aquí su pregunta sería, en México, ¿cómo aplica la norma oficial 019 para la práctica de enfermería, específicamente en las áreas críticas como urgencias? Gracias, maestro Jorge. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Maestro Román, mucho gusto en poderle conocer. Maestro Emir, maestro Jorge, gracias por la invitación. Claro que sí, Jorge. Pues mira, la verdad es que al hablar de la norma oficial mexicana 019, aquí en México, pues es una norma oficial mexicana que por ende ya todos conocemos, al menos por el nombre o el título y por lo que esta norma nos trae como contenido, pero pocas veces nos detenemos a analizar a raíz, ¿no? ¿Qué es? O sobre todo más que analizar, a interpretar lo que la norma nos viene a comentar. Y puntualmente contestando la pregunta que me haces respecto a las áreas críticas como urgencias, pues debo comentar a título personal también que pues esta norma oficial mexicana 019 como tal no distingue entre servicios que sean convencionales o las áreas críticas. Sin embargo, sí debo reconocer que su aplicación adquiere una gran relevancia, especialmente en los servicios como urgencias, como terapia intensiva, choque, cuidados críticos, y esto es debido al nivel de complejidad y el riesgo a los que se enfrentan los pacientes. Esto significa entonces que la norma oficial mexicana 019 nos habla acerca de los niveles de complejidad que nosotros podemos trabajar, pero también de los niveles académicos que nosotros contamos. Entonces, siendo así, pues esta norma establece como tal las características y las especificaciones mínimas también que nosotros como profesionales de enfermería debemos considerar para poder prestar nuestros servicios a todos nuestros pacientes. Habla acerca también de lo que es la formación, las competencias profesionales, las responsabilidades legales que tenemos, pero es aquí, Jorge, justamente cuando te digo que nosotros conocemos la norma, pero tal vez nada más de forma superficial porque no profundizamos en ella. Debemos recordar que esta norma nos establece puntualmente y claramente nos dice que existen niveles de complejidad y también niveles de formación académica. Entonces, puntualmente hablando en áreas críticas, llega a suceder que por el desabasto de insumos, llega a suceder también que por la falta de recurso humano, a veces tomamos vamos a llamarlo así, tomamos puestos o tomamos lugares que a veces no nos corresponden sin considerar tal vez las repercusiones legales que esto podría tener para nosotros. Es decir, enfermeros auxiliares realizando funciones de enfermeros especialistas sin tener el contexto legal de lo que eso implicaría para ellos, el poder estar realizando este tipo de intervenciones. Es decir, no están conscientes de las limitaciones que esta norma oficial mexicana nos da. Y eso estoy hablando de esta norma porque es puntualmente la pregunta, aunque existe más normativa por encima de ello. También es importante mencionar que aquí en esta norma, al delimitarnos las actividades de enfermería que están divididas en baja complejidad, mediana complejidad y alta complejidad, pues resulta que nosotros tenemos que estar bien conscientes de que generalmente en las salas de urgencias las intervenciones de enfermería que generalmente se hacen no son de baja complejidad, sino son de mediana complejidad y en su mayoría y en un gran porcentaje son de alta complejidad. Por tal motivo, entonces el personal de enfermería que debe estar en los servicios de urgencias debe ser enfermería con área de especialización o mínimamente con la licenciatura para que pueda realizar las funciones que esta norma indica. Además, quiero sumar también el comentario del maestro Román respecto a la documentación. Esta norma oficial mexicana también hace énfasis en la aplicación del proceso de atención de enfermería que está estrechamente pues relacionado con la pregunta que le hacía al maestro Román de acuerdo a lo que es la documentación clínica. Dice que tenemos que aplicar el proceso de atención de enfermería, si no mal recuerdo es el numeral 417, en donde dice que el proceso de atención de enfermería tiene que estar documentado en todas las hojas de registros clínicos. Entonces, solamente mencionar que esta norma también nos hace pues énfasis en este punto. Y para ir cerrando la respuesta, debemos recordar que jurídicamente esta norma oficial mexicana 019 a todos los profesionales de enfermería nos exige como tal, y lo voy a decir así con sus palabras, actuar conforme a la Lex Artis ad hoc, es decir,
que nosotros debemos actuar basándonos o conforme o a base o con base, perdón, de los estándares técnicos, pero también científicos que son aceptados para nuestra profesión. Es aquí donde yo siempre les digo a todos los colegas, tenemos que ver a nuestra profesión desde la ciencia ontológica, desde la ciencia, desde la deontología, la disiología y por qué no también decirlo desde la teleología para poder saber qué es lo que me corresponde a mí puntualmente como enfermero. Y colegas, bueno, pues aquí en consecuencia esto no sobra decir que la norma también nos hace puntual énfasis en que si yo realizo intervenciones pues que son necesarias para el paciente tienen que estar completamente documentadas, pero tengo que recordar también que la norma hace puntual énfasis en que yo debo actuar con base a mis competencias profesionales, a mi formación académica, porque de lo contrario entonces puedo tener yo problemas legales. No sé si ustedes han escuchado hablar acerca de un término que es intrusismo profesional. El intrusismo profesional también se clasifica en diferentes niveles, leve, moderado, severo. A veces dicen, Santiago, nos has exagerado, dices, porque el intrusismo profesional, pues ya es que pues ya otro profesional tome como tal el puesto de otro, pero bueno, tenemos que recordar que el intrusismo leve también implica que pues no es tan grave, pero finalmente si yo realizo funciones de las que no estoy capacitado, no tengo la competencia, puedo provocar daño al paciente y puedo provocar también algún tipo de responsabilidad para mí como profesional de la salud. Por ello, para cerrar, pues quiero cerrar diciéndoles que considero que en áreas críticas como esta de urgencias, esta norma oficial mexicana 019 se va a convertir en un instrumento que va a ser de protección para nosotros, pero también para los pacientes, porque nos va a delimitar claramente cuáles son nuestras funciones, nuestras obligaciones y pues nuestras competencias también. Ok, maestro Santiago, le agradezco mucho pues, su aportación. Es bastante complejo y creo que ahorita estoy tratando de tomarle acceso también al maestro Mir, obviamente para darle secuencia, ¿no? Y no perder de la misma, pero es muy interesante, ¿no? Como a veces desconocemos toda esta gran gama de marco legal que nos respalda, pero también nos puede jalar, ¿no? Y nos puede llevar a aguas profundas. Entonces, ¿cuál es el alcance legal de la intervención de enfermería en urgencias cuando no hay médico disponible? ¿Hasta dónde puede actuar sin incurrir en una responsabilidad? Adelante, maestro.
Ok, maestro. Mire, la siguiente pregunta, de hecho, le corresponde nuevamente a usted. No sé si quiera que la pueda yo mencionar. Y es sobre qué implicaciones legales tiene para enfermería negarse a aplicar un tratamiento por objeción de conciencia en el servicio de urgencias. Justo quiero entrelazarlo con lo que usted acaba de comentar, ¿no? Fíjense que este tema de la objeción de conciencia, si nosotros revisamos nuevamente la norma 027, un servicio de urgencias debe de brindar atención inmediata, ¿sale? Pero si observamos lo que dice el Código de Ética de los Servidores Públicos de la Administración Pública Federal, dice que un servidor público debe de ver, ¿sí?, por vocación de servicio y profesionalismo, a favor de las necesidades colectivas, por encima de los intereses particulares y personales, ¿sí?, ajenos al interés público. En el ámbito de la salud, un interés común y generalizado es la protección del derecho a la salud, ¿no? Y también el derecho a la vida. Entonces, el anteponer las creencias, valores e incluso a veces hasta perjuicios propios está fuera del contexto de lo que un servidor público debería considerar en la atención. ¿A qué me refiero? Si la objeción de conciencia debe de ser algo admitible, fundamentado, legal, ¿sí?, pero nunca debe de estar por encima de los derechos de la persona a la que estás atendiendo, ¿sí? Un claro ejemplo es cuando se decía en su momento, si van a practicar un aborto, pues legalmente inducido, ¿no? Si la persona lo solicita, tú dices, bueno, yo soy enfermero, yo estoy en contra del aborto, yo no voy a asistirlo. Pero es un derecho constitucional de toda mujer en México decidir la cantidad y número de hijos que deba de tener, ¿no? Cumpliendo con los requisitos que institucionalmente se piden, ¿no? Entonces, tu derecho como personal de salud no puede estar por encima del derecho de la persona, ¿sí?, a recibir un trato digno, un trato con calidad, con oportunidad, ¿sí? Entonces, si hablamos del servicio de urgencias, que la inmediatez, el tiempo puede ser sinónimo de supervivencia, ¿sí?, o de daño en el retardo de la atención, pues el objeto de conciencia no tiene cabida muchas veces en los servicios de urgencias. Maestro Emir, le agradezco mucho y yo creo que va a tener aquí un poquito también de relevancia con la siguiente pregunta. Maestro Santiago, ¿qué responsabilidad legal tiene enfermería al recibir y ejecutar una indicación médica verbal en urgencias? ¿Cómo debe documentarse para respaldarse con dicha indicación? Es una pregunta compleja, pero bien, pero que se da mucho, estarán de acuerdo conmigo. Es una pregunta compleja por la sencilla razón en la que todos hemos recibido una indicación verbal, pero poco sabemos si debemos ejecutarla, si no debemos, si estamos obligados, si no estamos obligados. Ahí básicamente radica la pregunta, ¿no? Pero bueno, tenemos que entender o analizar que como tal en los servicios de urgencias, pues existen diversas circunstancias, ¿no?, en las que el médico pudiera emitir alguna indicación verbal, pues por la gravedad del estado clínico del paciente, propiamente por el ambiente del servicio de urgencias. Sin embargo, colegas, el hecho de que una indicación sea verbal no quiere decir que elimina mi responsabilidad profesional. Como enfermero, debemos recordar, como enfermeras, enfermeros, debemos recordar que tenemos diferentes tipos de obligaciones. Voy a citar ahorita de lo general, voy a lo particular. Obligaciones como, por ejemplo, tenemos que verificar que la indicación sea clara, sea precisa, concisa, comprensible, congruente con la situación clínica del paciente. Y si la indicación resultara todo lo contrario, confusa, incompleta, llamémoslo también potencialmente peligrosa,
¿sí? Mi deber profesional no es ejecutarla ciegamente, sino que tengo que tener criterio clínico para poder solicitarle la aclaración al médico y si no, pues decir, finalmente te recuerden que tenemos el principio de libertad prescriptiva y en este principio de libertad prescriptiva, pues nosotros podemos declinar esa indicación, ¿no? Y está debidamente normado. Desde el punto de vista jurídico, podríamos decir que compartimos responsabilidad sobre este acto, ¿no? Sobre este acto asistencial en el que el médico da una indicación verbal. Y fíjense, colegas, a veces erróneamente se cree que el médico responde por la indicación que emite y que yo respondo por la ejecución de la misma. Pero si nosotros recordamos que dentro de las obligaciones de los profesionales de la salud, hablando puntualmente de nuestro ejercicio profesional, tenemos obligaciones de medios, de resultados y de seguridad. Nosotros entendemos que todos los que ejecutamos el acto médico, per se, ya tenemos obligaciones de medios. Eso lo sobreentendemos. En ocasiones también tenemos obligaciones de resultados, por ejemplo, aquellos de la cirugía plástica, ¿no? Puntualmente, en el caso de urgencias, no puedo decir que yo puedo garantizar un resultado, pero sí pudiera decir yo que puedo proteger esa seguridad del paciente y sobre todo lo más importante es que debo de recordar que una indicación médica que sea verbal, no por eso va a eximir de la responsabilidad del médico. ¿Por qué? Porque lo dice puntualmente la ley reglamentaria del artículo 5º constitucional relativo a profesiones en sus artículos 33, 34 y sobre todo el 71 para poder aterrizar. Nos habla acerca de las obligaciones que tenemos y dice que tanto es obligación del profesional que da la indicación como de la persona que la ejecuta. Esto lo encontramos puntualmente enmarcado en el artículo 71 que nos dice que el profesionista es civilmente responsable de las contravenciones que cometan, el desempeño, sus actos, funciones, omisiones, pero trae un párrafo también muy interesante que dice que también aquellas personas que hacen la indicación, pero si la indicación fuera la causa del daño, también les hace responsables. Entonces, respondiendo puntualmente a esta pregunta, pues en el que, bueno, las indicaciones verbales en ocasiones son así puntuales, sí, estamos obligados a ejecutarlas, siempre previa cognición que nosotros podamos hacer, que hagamos ese análisis. Recordemos que somos autónomos también y tenemos un criterio clínico profesional, un pensamiento crítico que nos va a ayudar a discernir si la indicación es correcta y se aplica puntualmente para el caso que estoy atendiendo. Y para protegerme legalmente de eso, porque no todo se va a quedar en la oralidad, por supuesto, no todo se va a quedar ahí. Yo tengo que dejar constancia en el expediente clínico de que eso que me indicaron yo lo ejecuté, pero tengo que dejar constancia de ello. En donde, pues, dice la norma oficial mexicana 004, tengo que documentar toda mi práctica para que en caso de alguna situación médico-legal pueda yo tener esa prueba que pueda fungir como evidencia de lo que yo realicé. Entonces, puntualmente, para protegerme legalmente, la indicación verbal debe documentarse de forma inmediata, de ser posible, en el expediente clínico, en el formato de hoja que sea el indicado. Es importante mencionar que tiene que tener fecha, pero también tiene que tener hora, tiene que tener el nombre del médico que emitió la indicación. Además, tiene que contener tiene que decir el contenido exacto de la indicación que fue emitida, nombre y firma de quien recibe y ejecuta, la respuesta clínica del paciente. A veces se nos olvida, ejecutamos, pero ya no ponemos la evolución del paciente. Ante una indicación verbal es importantísimo que nosotros documentemos esa evolución clínica del paciente y que pueda yo documentar también la respuesta clínica que tuvo el paciente. Y posteriormente a eso, pues la validación y la ratificación médica, cuando sea posible, hay que decirle al médico, mira, esta fue la indicación que me diste, fírmala para que pueda quedar ahí a la posteridad. Entonces, por eso yo les digo yo siempre sostengo que una indicación verbal una indicación verbal que no se documenta, es una intervención extremadamente difícil de demostrar ante una auditoría, ante una pericial, una queja o un proceso judicial. Por eso, colegas, es muy importante que ante situaciones como este caso que planteamos, que se dan indicaciones de forma verbal, tengamos plena conciencia de que puedo decidir si la ejecuto, si no la ejecuto, basándome y sustentándome en principios también, pero es muy importante que dejemos constancia de ello en el expediente clínico, que es lo más importante, es la única prueba que tenemos para poder demostrar que fue una indicación que se dio y que yo ejecuté. Maestro, nada más para como agregar, aquí como lo que mencionaba el maestro Román, que obviamente la hoja del registro clínico es el documento legal de enfermería, ¿no? Pero que se puede echar mano, ¿no?, de otros, y yo creo que aquí podemos hacer sinergia de los dos, ¿no? En este caso, en un formato que se tenga para realizar o para documentar la indicación verbal, ¿no? Entonces, aquí nada más tendría que ser solamente en ese formato,
o también, en este caso, en el registro clínico de enfermería. Porque hay algunas instituciones, sobre todo privadas, que nosotros hemos asesorado, en las que han incluido formatos específicamente para eso, sobre todo por la telemedicina que se está dando mucho ahorita y que pues finalmente dices, bueno, pues ya dice, yo te estoy dando una indicación telefónica y dices, ¿cómo la puedes comprobar? Ahora ya también hay medios de prueba que son las redes sociales o, por ejemplo, WhatsApp, correos electrónicos, pero puntualmente, Jorge, para esto nosotros hemos asesorado a algunas instituciones en las que se han incluido dentro de los registros clínicos hojas ¿cómo le llamamos? Hojas de indicaciones verbales o telefónicas a través de la telemedicina, en donde es un formato específicamente que se gestiona con base al lineamiento que establece el numeral 5.13 de la norma oficial mexicana 004, donde nos estipula que nosotros como profesionales de la salud podemos incluir, elaborar o diseñar o modificar cualquier formato que nosotros queramos, siempre y cuando nos apeguemos a los requisitos mínimos que establece la norma. Eso, Jorge, sería verdaderamente lo ideal para cuando nosotros tuviéramos algún caso como este. Sin embargo, en las instituciones públicas es un poco más complejo el poderlo, digo, no es imposible, pero es más complejo, finalmente por la burocracia y todos los trámites que hay que hacer, pero a través de un proyecto de mejora se puede implementar sin mayor problema, se puede implementar y se puede instruir. Aquí el maestro Mir no me dejará mentir, él ha instaurado bastantes formatos en su institución que han servido pues de verdad para mucho, ¿no? Para mejoras. Perfecto, maestro. Le agradezco obviamente que haya esclarecido la subduda que ahí se creó. Maestro Román, voy con usted. ¿Qué sanciones contempla la ley para el personal de enfermería por omisión de auxilio en urgencias y cómo puede prevenirse? Eso también aunado a las preguntas anteriores, ¿no? Muy puntual con el maestro Emir, ¿no? Que también se le realizó, pero me gustaría saber qué sanciones se pudiese generar y cómo prevenirlas. Hablar de una sanción por omisión es algo muy particular, porque no es lo mismo un error, una confusión, hasta podemos referir cuando tenemos una cuasifalla, lo más bajo, no, vamos a quedarnos en cuasifalla, pero hablar de una omisión es decir que existió la voluntad de que no lo quise hacer, ¿vale? No le quise poner su catéter central, no lo quise cambiar. Entonces es importante porque proyectando ya la situación a la realidad en las instituciones y muy difícilmente en los tribunales, cómo demostramos que la omisión existió. Porque todo lo que le presentemos a la autoridad responsable, administrativa o judicial, pues lo tenemos que demostrar. Y hablando del servicio de urgencias, los que hemos estado ahí en urgencias, como es el caso de los ponentes, que creo que estamos en sintonía todos, el servicio de urgencias, pues cuando llegan algunos pacientes, pues primero trabajas al paciente y ya luego haces anotaciones, ¿no? Entonces, el servicio de urgencias es muy dinámico, por lo cual hablar de una omisión pues sí es muy difícil demostrarlo, pero pues no quiere decir que no sea posible, sobre todo porque a quien vamos a convencer es a la autoridad. Y en el caso de la vía administrativa, pues a lo mejor quien realiza la investigación es los directivos o los jefes. Pero bueno, hablando de las sanciones, podemos dejar sanciones administrativas. Es decir, ¿qué puede pasar si los jefes de enfermería, los directivos, los jefes de servicios demuestran que efectivamente hubo una omisión de cuidados y que fue voluntaria, o sea, hubo la voluntad? Pues puede haber desde una cuestión con el contrato, o sea, ya si lo común es que lo manden a jurídico, ¿no? Y el jurídico va a decidir echando mano del contrato colectivo y de la Ley Federal del Trabajo. Muy comúnmente luego quieren correr al personal. Suponiendo que no pasa eso, bueno, lo otro puede ser que haya una inhabilitación para laborar en la administración pública federal y estatal. ¿Qué quiere decir? Que el personal que sea sancionado le van a dar una inhabilitación 3-5 años y no va a poder laborar. Hace como 4 meses estuve hablando con la licenciada de el órgano interno de control de IMSS Bienestar aquí en el estado de Veracruz, porque le presenté una situación de un hospital. Estábamos denunciando efectivamente a alguien del hospital de un municipio de Veracruz y teníamos ahí
la conversación y me decía que la máxima sanción de inhabilitación que han tenido hasta ahora es de 7 años. Yo le comenté que para mí 7 años era muy poco, dependiendo de las características de la situación. Pero bueno, finalmente administración pública. Entonces, administrativamente, que es la sanción más noble que podría tener un personal, es la administrativa, la sanción pecuniaria, es decir, una sanción, no, una multa, y a lo mejor la inhabilitación por 1, 2, 3, los años que sea necesario. Porque la otra sanción que podríamos tener sería una sanción de responsabilidad civil. Es decir, que se nos exija el pago de alguna consecuencia que haya ocurrido por la omisión. Voy a presentar una diapositiva porque les quiero mostrar algo que va de la mano con lo que los ponentes ya han comentado. Bueno, en la diapositiva que apenas se va a presentar, tenemos... gracias. Tenemos el resumen de un juicio de amparo, un juicio de amparo directo en revisión, que tiene como número el 684 del 2022. Esa situación, esta revisión, ese amparo directo en revisión, viene de una situación como de por el año 2012-2013. ¿Qué fue lo que pasó? Pues en un hospital aquí en México, una señora embarazada llegó a urgencias porque traía dolor abdominal y bueno, tuvo a su bebé y su bebé fue a Cuneros. En una ocasión, cuando iba a ver a su bebé, pues ya ven que luego le dan de alta a la mamá, pero el recién nacido sigue hospitalizado y pues pasa a la visita. En una situación normal de visita de la mamá, a lo mejor lo iba a alimentar, dice ahí la redacción de la demanda. Hay varios documentos de esta demanda, habría que buscar bien porque ya hay varias publicaciones. Estaba la señora parada esperando a pasar la visita de su bebé, pero se lograba ver hacia la parte interna de Cuneros. Y dice la señora que cuando estaba formada, su bebé lloraba mucho, pero mucho, y que había un enfermero administrando un medicamento por la vía intravenosa, y a la vez, imagínense la escena, el enfermero pasando el medicamento, pero había otra enfermera, yo me la imagino agarrándose la cabeza, pero dice la señora que le gritaba: ¿qué hiciste? Te equivocaste. Y ahí lo tiene la redacción, la demanda. Leyendo la demanda, bueno, no la demanda, pues son juicios de amparos que están publicados del mismo caso. La señora demandó porque a los días, me parece que a los 5 días, el bebé empezó con complicaciones y al final quedó con daño neurológico permanente. Tiene dificultad, creo que para moverse. Actualmente acabo de leer en este documento que recientemente actualizaron, que tiene hemiparesia al bebé y también tiene otras dificultades, otras limitaciones. Cuando yo leí esta demanda por primera vez, porque es un caso que yo agregué a un artículo que publiqué, el artículo se llama La hoja de enfermería como documento legal, ahí puse esta situación. Y no nos decía cuál era el medicamento, pero por las características de lo que mencionaba la mamá, lo que respondieron los médicos en la contestación de la demanda, yo suponía que era una metoclopramida. Y efectivamente este documento me lo confirmó recientemente, que la metoclopramida fue lo que el enfermero le pasó por la vía intravenosa. El único problema es que lo pasó sin diluirlo. Entonces, esa fue la controversia. Y aparte, ya lo mencionaban anteriormente los ponentes, ¿qué creen que había pasado con ese enfermero? Ese enfermero no era de Cuneros, no había personal, el enfermero creo que era hasta auxiliar, me parece. No, pues seguramente era licenciado, sí. El punto era que el enfermero no era de Cuneros, pero ese día le dijeron: te tienes que ir a apoyar. Pues el enfermero se fue. Dice: no había estado yo con bebés. Entonces, el enfermero, en la recabación de la información de la investigación, ahí dice que el enfermero pues no era de ahí, que pues él fue a apoyar a como le indicaron. Lleva más de 10 años esta situación. Acabo de leer en este documento que hasta ahorita han absuelto al personal de la demanda, pero este documento que tengo aquí es un resumen
que emitió la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es decir, este asunto ya llegó a la Suprema Corte. Y la resolución de esto fue que devolvieran al tribunal colegiado. Pero aquí lo resalté. Lo que pasó fue lo que ya les narré ahorita. Pueden buscar, de hecho, en internet la sentencia porque está público. Fíjense, el tribunal colegiado negó el amparo al determinar que los médicos no violaron el derecho a la salud del niño, ya que las periciales presentadas no se podía tener por acreditado el nexo causal entre el medicamento y el daño neurológico. Entonces, el tribunal colegiado dijo, ¿sabes qué? Va de vuelta porque no tienen la culpa los implicados, ¿no? En desacuerdo, los padres interpusieron el presente recurso de revisión resuelto por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es decir, no estuvieron de acuerdo y como ya era un juicio de amparo, ya lo que les queda es el recurso de revisión, es decir, sin presentar pruebas ni nada más, pedirle a otro tribunal, en este caso a la Suprema Corte, que revise la resolución. Y en la ejecutoria de la Suprema Corte, ellos dijeron que la primera sala del tribunal colegiado debió llamar al personal de enfermería que suministró el medicamento y a las demás personas involucradas para recabar su testimonio, solicitar las cámaras de seguridad de los cuneros, requerir un informe donde se establezca todo el personal que estuvo presente, adicionar preguntas a los cuestionarios de peritos, confesionales y testimoniales, a fin de resolver si las actuaciones del personal médico ocasionaron una violación al derecho a la salud del menor. Y más adelante este documento dice que la Suprema Corte, la primera sala, dijo que se tiene que averiguar si en toda la hospitalización del bebé en algún momento hay un nexo con el tratamiento que acredite o fundamente el daño neurológico que tiene el bebé. Bueno, ya no es un bebé, ya tiene como 10 años. Pero que este menor tenga por causa de algo del tratamiento. En las primeras sentencias o redacción de las sentencias, cuando las leemos, vemos que el personal médico, cuando se presentó a contestar la demanda, dijo que la prescripción médica que se le había hecho al menor no ocasionaba el daño neurológico que tenía el menor, o sea, no había relación. Que si a alguien le provocó un daño, que se lo arreglaran allá con el personal. Indirectamente, yo en la interpretación sentí que como que tiró allá de arréglenlo con enfermería, pero medicina no tiene nada que ver. Entonces, esta es una situación real que lleva ya más de 10 años en las que está involucrado un enfermero. Y en esta situación la hoja de enfermería sale a relucir efectivamente, porque fue la hoja de enfermería la que demuestra que a partir del 5.º día, el bebé empezó a tener cambios fisiológicos y bueno, y en este caso va a presentar fisiopatología, ¿vale? Y es la hoja de enfermería la que la demuestra. Comentaban hace rato de cuando la orden verbal, yo si a mí me llegara una situación de que están denunciando al enfermero porque hizo algo y él dice que el médico le dijo, yo lo que pediría es la presentación de la hoja de enfermería, donde le debió haber anotado que recibió una orden verbal con los registros clínicos de medicina, porque ellos, si bien no entran en la hoja de enfermería, ellos tienen que redactar todo lo que indican, porque para eso es el expediente clínico. Cuándo le mandaron una radiografía, cuándo le indicaron un nuevo medicamento, cuándo le quitaron un medicamento, y todo tiene que cuadrar. Si no cuadra, pues se complica la situación porque ahora hay que seguir investigando más hasta llegar a la verdad. Hay que tomar en cuenta que cuando hablamos de presentar pruebas para llegar a sanciones, todo de lo que eche mano el juez o el fiscal en la recabación de la información tiene un objetivo. Ellos lo que requieren es obtener toda la información necesaria para llegar a la verdad. Ellos lo único que quieren es tener la verdad de lo que pasó, porque con base en la verdad van a ejecutar con justicia. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando todas las pruebas, una contradice a otra, una tiene sesgos, otra está incompleta, otra parece falsa, cuando no hay manera, el juez tiene que evaluar y a juicio propio, usando la subjetividad, la experiencia, aplicando la hermenéutica, va a tener que decidir. Por eso hay situaciones en las que hay varias opiniones, ¿no? A unos les parece que no es justo
justo lo que le hicieron a una persona, a lo mejor tiene 3 años de cárcel, otros dicen que debió estar libre, otros que no, que fue más. Cuando las pruebas no son claras, el juez tiene que echar mano de aspectos subjetivos, tratando de ser lo más justo posible, ¿no? Por eso es que en ocasiones la primera instancia dice una cosa, la segunda otra, el juicio de amparo otra, y la Suprema Corte, que es la máxima autoridad, otra. Después de la Suprema Corte ya no hay más para México, pero sí procedimentalmente podríamos acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que puede emitir recomendaciones. Si tampoco nos parece lo que la comisión dice, pues bueno, nos vamos a la Corte Interamericana, aunque en temas graves la comisión dice, ¿saben qué? No soy competente, pasa directamente a la Corte. Y pues bueno, la Corte Interamericana, a diferencia de la comisión, ellos sí pueden emitir sentencias que México tenga que obedecer. Ejemplo, en una situación de que en 1999, me parece, unos militares violaron a unas mujeres indígenas allá por Chiapas o Oaxaca, y pasaron como 17 años, o 18, o 20 casi, y la Corte Interamericana emitió la sentencia de que los militares tenían que ir a la cárcel, y mandaron a México la resolución, y México respondió que qué hacían con eso. Pues la Corte Interamericana les dijo, pues no tienen que hacer nada, solamente ejecuten la sentencia. Y empezaron a guardar a los militares, fueron a cárcel. Entonces, eso es lo que ocurre procedimentalmente. Ahora, ¿qué sanción podemos tener? Ya habíamos mencionado la administrativa, una sanción de inhabilitación por el daño. También puede ser una sanción de responsabilidad civil. Aquí hay que hablar de responsabilidad civil, es un poquito profundo porque tiene muchas características propias e importantes que, a mi criterio, deberíamos de reforzar cuando se da en las instituciones la materia de ética, legislación, bioética, porque luego no profundizamos en lo que es la responsabilidad civil. Y son dos temas que van de la mano, la obligación. Las obligaciones civiles tienen mucho que ver porque de ahí derivan las obligaciones profesionales. ¿Y qué es el ejercicio profesional? Hay que hacer un análisis, porque luego decimos, cuando estamos trabajando en el hospital, pues es ejercicio profesional, pero hay una fuente que la verdad no he podido encontrar nuevamente, lo leí en una ocasión, pero no encuentro la fuente, que menciona que el ejercicio profesional es aquella acción, acto o acción donde ejecutemos la acción, perdón, pero estemos poniendo en práctica conocimiento científico que hayamos adquirido como parte de la formación profesional. Ejemplo, no estoy trabajando en un hospital, pero me habló un vecino que quiere un suerito vitaminado y pues bueno, yo fui y le puse hierro, ¿no? Y se complicó porque poner el hierro no es cualquier cosa, hay que tener experiencia, saber cómo se va a poner, cuál es la vida media, y si llegara a tener una reacción, suponiendo que pasa algo, no puedo decir que no era ejercicio profesional porque estaba poniendo en práctica conocimientos científicos adquiridos en la formación académica. Entonces, reforzar lo que es lo que son las obligaciones, lo que es el ejercicio profesional, es muy importante porque eso nos deriva a lo que es la ética. Previamente a analizar también lo que es la moral, ¿no? Y nos lleva a lo que es la ética. Entonces, son varios aspectos que hay que considerar. Porque si hablamos de una omisión, pues, hay muchas vertientes. Primero ver cuál era la obligación, para ver por qué la omitiste. Luego, cuál es el efecto que va a tener, cuál es la responsabilidad. Te sancionamos administrativamente, que te demanden para poder responder por tus hechos, o reúnes los requisitos para... A todo esto voy a volver a proyectar las diapositivas porque quiero mostrarles algo importante. Sentencia donde un tribunal dice que, y fíjense el título de la sentencia: médicos e instituciones federales de seguridad social. La vía ordinaria civil es procedente para demandarlos en lo personal, tanto que para exigir la responsabilidad patrimonial del Estado procede la vía administrativa. Para que quede más claro, vamos a verlo acá. El juicio ordinario civil es procedente cuando se demanda a un médico en lo particular, trabaje o no en una dependencia pública, pues su responsabilidad tiene como base el daño
producido a los pacientes, lo cual podría originar una responsabilidad de índole subjetiva, por lo que a fin de que una indemnización resulte procedente, es necesario que se demuestre la culpa o negligencia del médico a quien se atribuye el daño. Sin embargo, la vía ordinaria civil no es idónea para demandar la responsabilidad patrimonial del Estado, derivada de los servicios de salud que presta a través de sus instituciones federales, como el Instituto Mexicano del Seguro Social o el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. De manera resumida, esa sentencia nos da la pauta para qué. Si yo voy a demandar a alguien que me causó un daño, a lo mejor yo fui por un procedimiento y salí con una limitación. Bueno, podemos demandar al mismo tiempo por la vía administrativa y por la vía civil. Es decir, yo promuevo una denuncia en la vía administrativa, que se vaya al tribunal de justicia administrativa para que sancionen al personal y para yo solicitar una indemnización, es decir, le voy a solicitar dinero a la institución, al IMSS o al ISSSTE. Tu médico me causó un daño, vas a indemnizarme. Pero también, de manera paralela, al mismo tiempo puedo demandarle al médico que también él me pague por el ejercicio profesional en el que me causó daño. Entonces puedo demandar al médico al mismo tiempo por dos vías. Y hay que tomar en cuenta que aquí habla de los médicos, pero eso no quita que este principio o esta sentencia aplique para personal de enfermería o para personal de cualquier otra disciplina. Aquí porque habla específicamente de algo de un médico. De que los juristas siempre utilizan la palabra médicos o personal médico para referirse a los profesionales de salud. Pero es una cuestión de un juego de palabras, pero se refiere a en muchos casos se refiere a muchas disciplinas. Entonces es algo que puede por ahí también aplicarnos a nosotros, ¿vale? Y para prevenir eso, como ya lo dije, hay que aplicarnos al estudio de las obligaciones y las responsabilidades. Ok, maestro, es bastante complejo. Agradezco obviamente que haya tratado de ejemplificar, ¿no? Y haya ahora sí que puntualizado mucho. Digo, es muy complejo, ¿no? Yo creo que nos llevaría mucho tiempo para poderlo seguir explicando. Y pues bueno, voy a continuar, maestro, una disculpa por interrumpirlo, para poder continuar con el maestro Emir. Maestro, ¿qué tal? ¿Cuál es el marco legal que respalda a enfermería para aplicar el triage y priorizar a los pacientes en urgencias? O sea, ¿puede tener alguna consecuencia jurídica por una mala clasificación? Fíjense que la atención médica debe de ser oportuna, ¿no? Y en este ámbito, la norma 027, que habla de la organización de los servicios de urgencias, en el numeral 6 y 6.2, bueno, dice que el médico responsable de servicios de urgencias es quien debe de determinar las necesidades de atención de los pacientes con base a protocolos de clasificación de prioridades de atención médica. Y pues bueno, eso es de suma relevancia porque la norma te está diciendo que es el médico quien lo debe de realizar. Aquí es importante que sepamos que la enfermera muchas veces realiza funciones que le delegan, pero no están propiamente sustentadas en un marco jurídico, ¿no? Es decir, la enfermera le ponen a hacer actividades que muchas veces no les corresponden o que incluso pertenecen a otra disciplina profesional, aunque la norma te está diciendo en este caso que el médico es el responsable de clasificar las urgencias médicas. Si bien es importante también saber que hace un momento lo mencionaba, de acuerdo a tu perfil y competencias, no significa que la enfermera no pueda evaluar la necesidad de atención, ¿sí? Porque pues incluso pues sabemos que hay enfermeras con competencias extraordinarias, pero a título de la norma y lo que especifica es que el médico es quien debe de clasificar las urgencias médicas. Ahora bien, pues bueno, sí, esta norma en el numeral 5.3 dice que en el servicio de urgencias pues debe de haber un médico y un elemento de enfermería para atender de forma inmediata al paciente que así lo requiera. ¿Qué quiere decir? Tu enfermera vas a proveer las intervenciones, ¿sí? De manera colaborativa y autónoma. Fíjense que esta parte de que en la norma 019 todavía se describen las actividades dependientes,
¿sí? Que para mi parecer ya incluso se ha comentado mucho a través de la red del maestro Santiago, que estas actividades ya incluso no deberían describirse, ¿no? En el nuevo modelo de cuidado ya incluso se mencionan solamente las colaborativas y las autónomas, pero pues bueno, debe de existir siempre un médico y una enfermera para proveer de cuidados, ¿no? Las 24 horas, los 365 días del año, pero hablando de clasificación, lo pertinente es que lo realice el área médica, y si no es así, pues debe de ser una enfermera con un perfil adecuado. Si vemos el código de intervenciones de enfermería del NIC, el 6364, si viene una intervención que se llama triage, centro de urgencias, y si leemos esas actividades, sí dice evaluar y priorizar la atención, ministrar manejos, monitorización, etcétera, ¿no? Esto sí está descrito en el NIC, pero teniendo en cuenta la normatividad mexicana, pues es importante que si tú realizas como enfermera esta actividad, ¿sí?, tengas un respaldo por escrito de tu institución o de quien te esté delegando esa función específica de clasificar las urgencias. Y hablando de urgencias, también tenemos las obstétricas, ¿no? Sobre todo, si en tu clasificación o en tu juicio como enfermera provocaste algún retraso o alguna pues falla, ¿no?, en la atención, pues sí vas a tener una repercusión legal. Eso se va a observar, porque a tu juicio pues no la pasaste tan pronto, por qué se retardó, ¿no? Y el daño que se pues provoque, pues sí va a ser observable, ¿no? Los tiempos. En su momento, fíjense que cuando estaba en el ISSSTE, cuando laboré ahí, en las hojas de urgencias, yo ponía un apartado ahí para que la enfermera describiera su propio diagnóstico de enfermería, ¿sí?, y la alteración que encontraba, porque al final el lenguaje enfermero es lo que te va a ti, pues bueno, diferenciar de tu propia actividad, hablando de los puntos anteriores, ¿sí?, de no caer en usurpación de funciones, pero también lo que va a dictaminar ante un peritaje si procediste de acuerdo a tu juicio profesional. Ahora bien, en el supuesto de que ocasionemos algún daño, ¿sí?, no clasificar bien, ya se mencionaba hace un momento, ¿no?, podemos incurrir en negligencia, ¿sí?, que es hacer lo que no debes de hacer en su momento, la impericia, que es la falta de, pues, práctica, habilidad, destreza o conocimiento propio de la disciplina o la función propia del servicio, ¿no? Y la imprudencia, pues no haber tomado todas las medidas para tener éxito, es decir, las clasificaciones de triage, pues ya están claritas, y hablando del triage obstétrico también, ¿no?, cumple con ciertos criterios, ciertos parámetros, pues un semáforo verde, un semáforo amarillo, un semáforo rojo, pero pues aún así, siempre hay que saber que, pues bueno, lo que describe la ley reglamentaria del artículo 5, ¿no? El artículo 71, todos los profesionistas somos civilmente responsables de nuestros actos y lo que provoquemos, ¿no?, en el desempeño de nuestra profesión. Vivimos todavía en esa idea de que como personal de salud no nos pasa nada, ¿no? Yo creo que ahora que esto de las acciones esenciales se menciona mucho, ya lleven instaurándose mucho tiempo, no podemos vivir pensando con un daño, un evento adverso, un evento centinela, pues no se va a observar, porque luego se dice, bueno, se busca que no vuelva a suceder, se busca que no se coaccione, no se amedrente, no se pues responsabiliza a quien provoca el daño, sino que se busca una mejora, ¿no? Pero también se habla muchas veces de una segunda víctima, es decir, quien provoca el daño es una segunda víctima porque en cierta medida también siente esa culpa o esa responsabilidad. Pero tú no puedes andar por la vida diciendo, pensando, bueno, provoqué un daño y en mi curso de acciones esenciales me dijeron que soy segunda víctima y que no me van a responsabilizar. No, fuera del ámbito institucional, sí existe una responsabilidad. O sea, todo daño que provoques va a ser observable, ¿no? En su momento, fíjense que he escuchado partes médicas, ¿no?, y opiniones en las cuales dicen es que no nos pueden responsabilizar por el resultado. Efectivamente, el resultado es algo que no lo puedes certificar, pero el resultado está medido
en relación a los medios, y lo mencionaba el maestro Santiago, ¿sí? Que los medios son todo lo que debiste haber tenido para dar una atención de calidad, ¿sí? Y la seguridad, o sea, los procesos. Eso es lo que te van a observar a ti como personal de salud, a ti como enfermero. O sea, ¿ocupaste todo lo que tenías que ocupar? Sí, ok. No anduviste improvisando, no anduviste así como que utilizando la tela adhesiva para dar ahí como que funcione la manguera de oxígeno, ¿sí? Y en su caso, ¿cómo lo hiciste? ¿Sí? Eso es lo que nos va a respaldar a cada uno de nosotros si damos una atención en cualquier área de un hospital. Yo estoy en un área quirúrgica, pero en su momento cualquier deficiencia que tengamos lo tenemos que reportar con oportunidad. Siempre pongo de ejemplo, es decir, si la enfermera está en el servicio, recibe su carro de emergencias, su carro de soporte vital, y le faltan pilas para el mango del laringoscopio, ¿no? Llega el paciente, no pueden manejar la vía aérea, fallece. ¿A quién van a culpabilizar regularmente? A la enfermera operativa, ¿no? Es decir, no había pilas y tú, ¿por qué no lo notificaste? Bueno, y si sí lo hiciste, ¿cómo lo hiciste? ¿No? ¿Las solicitaste? ¿A quién se las pediste? ¿Sale? ¿Lo hiciste por escrito o no lo hiciste? Entonces, esta parte de no solamente de escribir en nuestra hoja, sino tener los oficios pertinentes de gestión de acuerdo a las necesidades que nosotros detectamos. Hace un momento decíamos, si no hay médico en el servicio, bueno, regularmente sucede, y si regularmente sucede, lo notificaste al organismo correspondiente, ¿sí? Cuando muchas veces platico con colegas, yo siempre les pregunto, bueno, de todas tus necesidades y problemáticas, ¿cuántos oficios de gestión y cuántos oficios has girado al órgano interno de control o a la dependencia pertinente, ¿no? Y a veces, pues de todas las manos que hay levantadas de todos los problemas, cuando les pregunto esto, pues ni una mano levantada, ¿no? Entonces, fíjense que, pues bueno, esta parte de la atención de urgencia, pues sí es complejo. Me da gusto escuchar aquí a los colegas maestros, de verdad, he aprendido mucho con ustedes, y es sumamente complejo analizar los diferentes enfoques, ¿no? La enfermera muchas veces realiza funciones, como bien lo ha mencionado muchas veces el maestro Santiago, que no le tocan, simplemente que nosotros nos gusta cargar con toda la responsabilidad del hospital, y no debería de ser así, ¿no? Debemos de hacer lo que nos corresponde. Hoy se menciona mucho el rol ampliado. Este rol ampliado se creó ante una necesidad paliativa de falta de médicos en el primer nivel de atención, ¿no? Y hoy dicen, la enfermera ya prescribe medicamentos. A ver, no es tu función esencial hacerlo. Esa es una medida paliativa, porque los médicos no están en el primer nivel de atención o no alcanzan a llegar hasta las zonas rurales, ¿no? Porque el enfoque es en atención primaria. No significa que tú, enfermera, vas a andar ya prescribiendo por todos lados en segundo y tercer nivel de atención, ¿no? A lo que nos debemos de enfocar, sí, es a la práctica avanzada, que es el juicio de la enfermera a su criterio, ¿no? A su formación, a su expertise. Y la enfermería de práctica avanzada sí es algo controversial, porque dicen, en México no existe. Existe, y se puede analizar también bajo los principios jurídicos de hasta dónde puedes actuar tu enfermera de acuerdo a tu formación, ¿sale? Entonces, pues sí es importante mencionar que la enfermera se debe de conducir con apego principalmente a sus funciones y a su nivel de competencias. Un poquito más rápido, ya la verdad que el tiempo ya lo tenemos encima. Maestro Santiago, es una pregunta un poquito, yo creo que incómoda. Dijeron por ahí hasta que, ¿cómo es la palabra? A ver si no nos podemos dar soga al cuello, dijeron por ahí, pero yo creo que es necesario, ¿no? Al final de cuentas es necesario en cuestión de poder esclarecer mucho esto que también en su momento mencionó el maestro Román sobre el paciente primero, ¿no? O registro primero, o sea, ¿qué hago, no? O sea, ¿qué hago primero? Y la pregunta es, o sea, ¿qué pesa más ante la ley, no? O sea, tener un proceso enfermero impecable, obviamente aplica ahí, descrito en el documento como tal, o haber salvado al paciente, aunque no se haya documentado de manera correcta. Adelante, maestro Santiago.
Definitivamente sí me hace una pregunta muy compleja. Hace algún tiempo me entrevistan en un podcast y me hacen una pregunta similar a esta, solamente que en el podcast hacen unos pequeños cortos y pareciera que yo digo que es más importante documentar que salvar la vida del paciente. Digo, claro, si alguien ha visto ese podcast, no fue el contexto completo, solamente que cortan ese fragmento. Pareciera que yo dije eso, pero obviamente no. Es una pregunta bien compleja y bien difícil de responder, porque podría ponerme yo como profesional de la salud, te daría una respuesta, pero como familiar, como paciente, te podría dar otra respuesta, a lo mejor no tan objetiva, pero sí es una pregunta compleja. Es una pregunta bien compleja, pero desde ya yo les puedo decir, ambas cosas son importantes y estamos obligados a ambas. Sí, definitivamente hablar de qué es más importante, hablamos finalmente de responsabilidad profesional. Pero bueno, trataré de limitar mi respuesta desde una perspectiva ética, pero también humana. Salvar la vida del paciente siempre va a ser la prioridad absoluta, siempre. Ahora bien, recordemos que los profesionales de la salud, nosotros, enfermeros, pues somos garantes y al ser garantes nos han encomendado bienes jurídicos tutelados importantes como la vida, como la salud. Sin embargo, también tenemos que considerar muchos aspectos que suman y que restan a esto de ser garantes, porque no contamos con personal o con recursos humanos, con la formación académica idónea. A veces no tenemos recursos tampoco materiales para poderlo hacer. Entonces, en esa llamada improvisación, que yo siempre he estado totalmente en contra de eso, que las enfermeras digan, es que aquí improvisamos, aquí resolvemos. O sea, si no tienes, o sea, no debes improvisar. O sea, eso es algo que se ha visto que genera más problemas que beneficios. Entonces, respondiendo puntualmente, al ser garante yo tengo que salvaguardar este bien jurídico tutelado, la vida, tengo que proteger la salud. Si bien no puedo garantizar la salud, sí puedo protegerla. Pero está también la otra parte, ¿no? En la que pues debo atender, pero debo documentar. Y generalmente cuando me llegan a hacer esta pregunta les digo, es que puedes organizarte de tal manera que primero pues priorices, en este caso, la vida de la persona y inmediatamente después pues tengas que hacer la documentación. Tendrás un espacio para que lo puedas hacer. Ningún profesional de la salud, enfermeros, médicos, ningún profesional de la salud debería dejar de actuar frente a una emergencia por estar preocupado única y exclusivamente en llenar formatos. Y con estas actualizaciones y cambios que se nos han dado en el sector salud aquí en México, que cada vez nos implementan más formatos o el formato que estaba es más complejo y ahora nos pide más cosas, y que también nos pide más cosas, nos pide más requisitos, son más formas que llenar, pero es menos capacitación. Y cuando a veces ponen a capacitar a un personal, el personal que está capacitado tampoco lo entiende. Y entonces te confunde más. Y entonces el profesional de enfermería entra en estrés, pues porque dice, yo no tengo el tiempo, no tengo la forma de cómo llenar estos formatos. Y dice, entonces, ¿qué hago? Y generalmente yo estoy seguro que muchos de los que nos van a escuchar se han hecho esta pregunta. Entonces, a ver, jefe, ¿qué quieres que haga? O atiendo al paciente o lleno esos formatos, porque antes era una sola hoja. Ahora algunas instituciones tienen sábanas, tienen 2, 3, 4 formatos. Ahora la hoja de enfermería es un libro prácticamente que tienes que llenar por paciente. Entonces es complicado. Y respondiendo a la pregunta, ¿qué es más importante? Las dos cosas son importantes. Pero si lo vemos desde una perspectiva jurídica, existen principios ampliamente reconocidos como ese que hemos escuchado, que dice que lo que no está documentado difícilmente puede demostrarse que se realizó, o que en el mundo bajo de la enfermería se conoce que lo que no está escrito no está hecho, ¿no? Que es básicamente lo mismo. Entonces, a veces dice, es que no sabía que se tenía que hacer, pero finalmente la ley se presume conocida por todos, o al menos así está estipulado, tenemos que saberlo. Bueno, puntualizando, esto no significa que la documentación tenga más valor, o al menos no tenga más valor que la vida de las personas, sino que el expediente clínico, colegas, el expediente clínico es el principal medio de prueba, principal o podría ser el único, ¿no?, que tenemos para poder acreditar que yo, enfermero, actué correctamente y de acuerdo a la Lex Artis. Las autoridades, por ejemplo, como comités hospitalarios, la CONAMED, o tal vez ya yendo a otras instancias, un juez, pues ellos no estuvieron presentes durante la atención que yo brindé. Por ello, pues ellos van a analizar los hechos principalmente en lo que yo registré. Por esta razón, pues entonces, si yo salvé al paciente, si salvaguardé ese bien jurídico tutelado del que estoy hablando, pero olvidé
o no tuve tiempo, omití documentar las intervenciones o todo mi proceso de atención de enfermería como tal, yo personalmente podría enfrentar dificultades, pues para demostrar que yo sí actué conforme a la Lex Artis. En cambio, si lo vemos desde otra perspectiva, un expediente completo sí va a permitir que yo acredite esas valoraciones, esas decisiones, esos diagnósticos que yo hice, las intervenciones y sobre todo los resultados que yo obtuve a la atención que brindé a ese paciente. Mi postura de manera general es que no debemos plantear esta situación como una disyuntiva, Jorge, porque dice, a ver, o una u otra, ¿no? Porque si lo planteamos así, muchos van a decir, pues como es una u otra, pues elijo una de las dos. No, yo considero que no debemos plantear esta situación como una disyuntiva entre salvar al paciente o documentar, como lo que les decía que pareciera que yo dije en el podcast, porque no lo dije, o sea, sí lo dije, pero no lo dije como tal, como se manipuló y se editó el video. La práctica profesional, o la práctica profesional correcta exige ambas cosas. Brindar una atención oportuna y de calidad con conocimientos por personal profesional y posteriormente dejar la evidencia objetiva para realizarlo. Y bueno, para cerrar, pues les quiero compartir una frase que yo generalmente comparto con todos mis colegas, es que cuando me llegan a hacer una pregunta derivada a esta temática, siempre les digo que primero se salva la vida, pero después se protege la verdad de lo ocurrido mediante la documentación completa, clara y oportuna que me da pues el que yo pueda registrar mis notas de enfermería. Pues porque ante la materia jurídica, el mejor aliado para nosotros, para poder demostrar nuestra buena práctica o nuestras prácticas clínicas apegadas a la normatividad, siempre va a ser pues el expediente clínico. Ok, maestro, muchísimas gracias. Ya lo puse ahí en apuros. Nada, no es cierto, no, porque es necesario, ¿no? Que se aclaren este tipo de puntos, ¿no? De preguntas, ¿no? Que se llegan a tener. Y algo que yo considero que también es multifactorial, ¿no? O sea, toda esta parte donde nos ponemos como en jaque es porque es multifactorial, ¿no? Algo que se considero, y digo, yo ya estoy aportando también aquí, ¿no? No soy experto, obviamente, en la materia, pero sí soy operativo y considero que algo que sí nos merma, independientemente de llenar muchos formatos, como había mencionado usted, maestro, es el índice enfermero-paciente, ¿no? Donde a veces vemos al paciente como un número y no lo vemos como un ser humano, y donde entender que el paciente, al ser un ser humano, es un paciente único y que se individualiza, ¿no? Y ahí parte en donde esta limitación de tiempo que podamos tener, ¿no? Es parte de la cantidad de pacientes que pudiésemos atender por una deficiencia de recurso humano, ¿no? Pero bueno, maestro, le agradezco, yo también hice ahí mi pequeña aportación, le agradezco de igual manera. Ya nada más para cerrar con el maestro Román. Maestro, ¿qué elementos del proceso enfermero deben de quedar obligatoriamente plasmados en el registro clínico de enfermería para cumplir la norma oficial 004 del expediente clínico? Okay, sí, respecto a la pregunta, todos los elementos del proceso enfermero tienen que quedar estipulados, establecidos, bien redactados, porque bueno, así está normado. Ojo, las normas oficiales son de carácter que bueno, fueron creadas por la administración pública, el Poder Ejecutivo. No pasaron a respetar la autonomía, es decir, la ley nos dice, administración pública, ustedes organícense. La administración pública se puede organizar por sí solo y en ello, para su organización, crean esas normas de carácter obligatorio para un grupo de personas específico como los enfermeros. Pero de esto los fiscales y los jueces no saben. A lo mejor los jefes de los hospitales sí, pero si tenemos una situación en el tribunal, los jueces no van a saber, por ejemplo, si no redacté los indicadores del NOC. Y para ellos va a ser irrelevante. Eso no quiere decir que yo puedo hacer la hoja de enfermería como se me dé la gana y no va a pasar nada, porque al final no se va a dar cuenta el juez, ¿no? No, la situación aquí es que si yo no hago bien la hoja de enfermería, los registros clínicos, me salto el NOC o me salto el NIC, no pongo nada de la guía de práctica clínica, en esa situación quien va a echar de cabeza al enfermero va a ser el perito en enfermería. Cuando el juez diga, bueno, yo no le sé a esto, pero vamos a traer un perito que me diga si está bien, está mal, si en el camino lo ejecutó bien, lo redactó bien, se saltó un paso, ¿no? Quien va a decir eso va a ser el perito. Entonces, normativamente, la norma técnica, que es la norma oficial, nos dice que tenemos que establecer todos los apartados del proceso de enfermería y pues así tiene que ser.
Ya hablando, sacando esto de la vía administrativa, pues bueno, también tiene que estar bien hecho porque un perito puede dar fe de que no lo hicimos correctamente y nunca vamos a poder engañar ni al fiscal ni al juez y o a la autoridad competente. Entonces, necesitamos establecer todos los apartados del proceso enfermero para que el expediente clínico, el registro clínico de enfermería quede correctamente plasmado. Y es algo que tenemos que cumplir obligatoriamente. Maestro, ok, pues bueno, les agradezco a cada uno de ustedes, pues obviamente su participación, ¿no? Sus aportaciones que son de gran importancia. Yo creo que desde todos los ángulos, ¿no? Se pudo ver. Creo que aquí tenemos, obviamente, profesionales altamente capacitados y que al final de cuentas, dentro de la sociedad, queremos que se cubra, ¿no? Cada uno de ellos, no solamente en la parte técnica, ¿no? En cuestión de procedimientos, que es también obviamente importante, sino también en este apartado jurídico que desconocemos como tal, como profesionales, y seguimos haciendo cosas que no nos corresponden, ¿no? Acciones que nos pueden obviamente hundir a aguas profundas y que podemos tener una responsabilidad muy, muy severa. Nuevamente, por parte del Comité de Enfermería de la Sociedad Mexicana de Medicina en Emergencias, les agradezco su participación. Muchísimas gracias, que tengan muy buena noche. Hasta luego. Michoacán, el alma de México. The IFEM Academy is a global initiative by the International Federation for Emergency Medicine. It unifies IFEM's diverse educational activities into a learning mission that supports advocacy for IFEM's vision. This e-learning platform will include courses, webinars, and digital content, co-created with expert global partners, available in multilingual formats. Hello, my name is Dr. Saleh Farsar Ali. I'm the president of the International Federation for Emergency Medicine. We would like to bring you information on the IFEM Academy, an exciting development for educating professionals working in emergency care all over the world. Hello, my name is Dr. Fionn Davis, and I'm a past president of the International Federation for Emergency Medicine. I am passionate about education. The IFEM Academy project connects the best of the world's emergency medicine e-learning resources and the best teachers
to the staff in hospitals in all corners of the world, filling a big gap for those in greatest need. State-of-the-art, bite-sized learning will underpin more formal webinars and in-person courses. Hello, I'm Dr. Pauline Convocar, the President of the Asian Society for Emergency Medicine and the President-elect of the International Federation for Emergency Medicine. As a faculty member and mentor to emerging leaders, I have witnessed how access to knowledge changes not just clinicians but entire systems. The IFM Academy brings world-class education to every corner of the globe, ensuring that even in low and middle-income countries, excellence in emergency medicine is achievable. When we invest in the academy, we invest in people. We nurture the next generation of emergency physicians. We sustain growth, and we move together toward equitable, quality emergency care for all. Together, let's make learning truly global with the IFM Academy. Hey everyone, I'm Dr. Priska Kizito from Uganda. I've spent much of my time helping build emergency care systems and training programs across our country. And I realized that across Africa, many providers that are dedicated to emergency care strain in terms of learning and access to structured, quality, ongoing training. And this is why the IFM Academy really excites me. It will help connect us in terms of collaboration, enable us to link up to better resources and even collaborate in terms of teaching. This will enable everyone everywhere to access the available resources and empower all clinicians in emergency care across the world. Thank you. Hello, I'm Dr. Martin Torraco, an emergency medicine consultant from Argentina. In many parts of Latin America, getting consistent, high-quality training in emergency medicine can be quite a challenge, especially in low-resource or remote areas like smaller towns, rural communities, or regions with harsh climates. That's why the IFM Academy is such a brilliant initiative. It brings together trusted, evidence-based learning from around the world and makes it easily accessible to clinicians wherever they are. I really believe this will help strengthen our specialty, support professional growth, and ultimately improve the care we can deliver. IFM's vision is to provide the emergency medicine go-to resource, which gives equitable access to the world's emergency physicians, nurses, and paramedics. We would value your support. Sucedan en la Sociedad Colimense de Medicina de Emergencia, capítulo Colima. Hagamos que las cosas sucedan en el capítulo Nayarit. Hagamos que las cosas sucedan en la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencia.